Hola, bienvenidos nuevamente a Nick. Alex Naranjo les saluda y el día de ahora vamos a revisar el arquetipo de cliente, hecho para saber cómo vender, a quién vender y para qué se lo voy a vender. Identificar a nuestro cliente ideal, identificar a un cliente nos va a permitir generar muchas estrategias que vamos a alcanzar los resultados en realidad que estamos deseando. Entonces, esto es muy necesario cuando iniciamos en un negocio y cuando queremos también desarrollarnos o crecer. Vamos a arrancar por el término arquetipo de cliente, es decir, simplemente conocer o identificar los rasgos característicos que tiene mi cliente que hizo la adquisición del producto. Es importante, para poder ejecutar una venta directa, es recomendable saber quién es tu cliente. Esto es muy necesario. Si nosotros no conocemos a nuestro cliente, ¿no es cierto? Si no conocemos la necesidad, se nos va a hacer muy difícil crear un nuevo producto. Se nos va a hacer muy difícil llegar a nuevos clientes, ¿no es cierto? Entonces yo aquí recomendaría netamente, si ya tengo una cartera de clientes que hizo la adquisición de algún producto o servicio, ¿no es cierto?, de mi empresa, ahora tengo que empezar a conocerlo, saber el por qué hizo la adquisición de mi producto, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que les llevó a hacer esta compra. Y conocer a este cliente me va a permitir incluso crear nuevos productos, lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, pero antes de continuar, deseo dejarles muy en claro, ¿no es cierto?, que a este estudio lo vamos a llamar arquetipo de cliente, los rasgos que vamos a determinarlo. Podemos llamarle avatar, ¿no es cierto? Podemos llamar el buyer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces podemos tener cualquiera de esos términos en realidad para poder llamarles a las personas o al cliente que ya hizo la adquisición de mi producto o va a adquirir mi producto. Entonces en este caso vamos a hablar del arquetipo de cliente, y si queremos llevarlo un poco más a nuestra cultura le llamaría el caserito, ¿no es cierto? Sí, solamente por cuestiones de cultura. Entonces el arquetipo de cliente es fundamental, ya que esto radica netamente en mi estrategia comercial para implementar canales de venta. Como podemos visualizarlo, el cliente ideal no es nada más, ¿no es cierto?, que conocer los rasgos característicos de la persona, del que lo motivó, ¿no es cierto?, de cómo lo hizo, y eso vamos a estarlo analizando a continuación, del por qué llegó a mi tienda, por qué miró mi publicación y qué es lo que le motivó en realidad a adquirir mi producto. Si nosotros ya conocemos esta parte, créanme que el siguiente paso sería iniciar una estrategia comercial, que en la próxima lección la van a poder encontrar. Pero la herramienta de marketing, que el marketing en sí, un marketing digital, no es nada más que llevar nuestras estrategias comerciales al ámbito digital, ¿no es cierto? Sí, pero esto nos va a permitir ir enfocados a la cantidad de ventas que yo deseo realizar, a la cantidad de remuneración incluso que deseo obtener con mi producto o servicio, porque los análisis se realizan así, en base a pronósticos, ¿no es cierto? Yo puedo pronosticar, si tuve datos anteriores, simplemente tomo esos datos y los voy a pronosticar a 5 años para saber cuánto voy a ganar, y en base a eso empiezo a adquirir, yo que sé, maquinaria, adquirir más personal, porque sé que voy a ir aumentando mis ganancias, ¿no es cierto? Y lo más lógico es que un negocio funcione así. Obviamente ya estaremos hablando después que todo negocio tiene un punto de inflexión, y antes de llegar a ese punto de inflexión nosotros debemos adelantarnos y empezar ya a buscar otra razón social o lanzar otro producto, ¿no es cierto?, para que obviamente ese punto de inflexión no radique o no sea un peligro en nuestro negocio, ¿ya? Entonces, conocer a nuestro cliente ideal nos va a permitir crear nuevos productos, ¿sí? Productos que les van a ser útiles, van a satisfacer sus necesidades, que ese es uno de los factores que influye también para el proceso de compra. Vamos a crear contenido de valor para el cliente. Ojo, quizás no lo que me agrade a mí, no lo que sea visible o gustoso, ¿no es cierto?, para mí, lo va a ser también para mi cliente. Entonces, es muy necesario conocer al tipo de cliente que yo tengo para que mi contenido vaya acorde a sus gustos. Y esto va a permitir crear una comunidad. Y una vez que yo tengo una comunidad, va a ser muy fácil, digámoslo así, generar un canal de ventas, que para eso estamos en este curso, ¿no es cierto? Que generar una comunidad me va a permitir en realidad generar canales de ventas, canales de distribución, y me va a permitir generar una mejor estrategia comercial. Además, conocer a mi cliente ideal
me va a permitir generar canales de publicidad más efectivos. Quizás muchos de ustedes ya estén trabajando con redes sociales, ¿no es cierto? Con Google Ads, Facebook Ads. Pero es muy importante que incluso para yo adentrarme en estas plataformas yo conozca a mi cliente. Porque si yo no conozco a mi cliente, incluso las campañas que yo lance o las campañas que emita, las campañas que vayan a salir, yo voy a gastar dinero en esas campañas, no van a ser efectivas. Entonces lo que nosotros deseamos es que si vamos a pagar una campaña, vamos a pagar un publicista, vamos a pagar una estrategia de marketing, estas campañas tienen que ser productivas, estas campañas tienen que reflejarse con ventas. Porque si una campaña de redes sociales no me genera ventas, pues no es una campaña de redes sociales, ¿no es cierto? Porque debemos entender eso. Una cosa es llevar tus redes sociales bonitas, agradables, pero otra cosa es llevar una estrategia comercial que se enlace al contenido de valor de tu red social. Entonces, una vez que logramos esto, nos va a permitir canalizar de mejor forma nuestros productos y empezar inmediatamente a vender. Entonces, y esto es también importante, recordemos que podemos llamarle arquetipo, avatar, ¿no es cierto? Y dijimos también caserito para llevarlo a nuestra cultura. Y debemos entender esto, que un nuevo producto o un nuevo servicio, un nuevo producto requiere siempre un nuevo avatar. ¿Qué quiere decir? Que por cada producto que yo vaya determinando, significa que voy a tener diferentes arquetipos de cliente, es decir, diferentes rasgos de adquisición del cliente, diferentes personas que van a adquirir mis productos. Y cada persona va a tener su incentivo a realizar la compra dependiendo del producto que yo vaya a determinar o del producto que vaya a salir. ¿Listo? Entonces entendamos esto. Tengo 5 componentes para estructurar mi avatar. El 1. Consolidar las metas y valores, las fuentes de información, la información demográfica, retos y dolores, objeciones y rol de compra. No se preocupen, vamos a analizar uno por uno detalladamente porque esto es muy importante. Como les había dicho, determinar el arquetipo de cliente y en realidad va a demostrar o va a identificar, ¿no es cierto?, la cantidad de ganancias o remuneración que voy a tener en utilidad. Entonces es muy importante ir analizando detalladamente cada una de estas. Empezamos. Antes de empezar, recordemos que tengo 5 componentes: metas y valores, fuentes de información, información demográfica, retos y dolores, objeción y rol de compra. Entonces vamos a iniciar con metas y valores. Cuando yo me refiero a metas y valores, ¿no es cierto?, va a ir ligado a lo que el cliente va a adquirir después. O sea, qué es lo que le impulsa, qué es lo que va a desear, ¿no es cierto?, obtener el cliente. Puede ser nuevo producto, va ligado al contenido, ¿no es cierto? Es muy importante manejar una estrategia de correos. El copy, ¿qué es el copy? No es nada más que colocarla encima de la imagen, lo que generalmente vemos, yo que sé, compra este curso online y obtenga el 30% de descuento donde aprenderás a definir el arquetipo de cliente. Eso es el copy, lo que va escrito encima del texto. Conocer a tu cliente te va a permitir redactar bien el copywriting, que es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante en realidad que se esté bien estructurado, porque es lo que va a incentivar a las personas a comprar. Si yo creo un copy que motive a las personas a comprar, inmediatamente ellas lo van a hacer. Pero si creo un copy que no sea atractivo, que no sea llamativo, pues las personas simplemente van a empezar a ignorar. Quizás vieron tu imagen, pero no hubo nada que les motive a comprar. ¿De hecho? Entonces, también puedo interactuar mediante chat, ¿no es cierto? Sí, interactuar mediante el chat, mensajes, lo que habíamos visto, correo, el contenido de valor que les voy a dar, también va a ser muy importante para el proceso de decisión del cliente, ¿no es cierto? Pero todo radica de ¿qué? De conocerlo, ¿no es cierto? De crear el arquetipo de cliente que va a tener mi producto. Ahora, ¿cómo identifico esto? Porque el objetivo de esta clase es que sea práctica, que podamos determinarlo, ¿no es cierto? Que podamos en realidad llevarlo a nuestros negocios. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de una tienda, yo que sé, de tecnología, en lo cual vamos a identificar las metas y los valores del cliente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es las metas? Lo que el cliente quiere lograr, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere lograr para obtener tu producto o al obtener tu producto? Entonces, por ejemplo, en este caso, las metas del cliente va a ser incrementar su forma de organización, ¿no es cierto? Es una tienda de tecnología. Administrar de forma correcta su negocio, hacer el trabajo por cuenta propia y llevar un control de gasto más eficiente. ¿Sí?
Entonces, estas son las metas del cliente. Entonces, generalmente ahora sí voy a llevarlo a mi negocio, ¿no es cierto? A la actualidad, a lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo necesito comprar un producto, necesito un teléfono. ¿Para qué necesito ese teléfono? Yo qué sé, para mejorar mi organización, para administrar de forma correcta mi negocio, porque tengo todas las aplicaciones, para hacer un trabajo por cuenta propia, si utilizo Canva para realizar diseños, ¿no es cierto? Y no necesito un diseñador. Obviamente son diseños básicos, no son profesionales, pero los puedo hacer desde el teléfono. Para llevar un control de gasto más eficiente si usamos aplicaciones de pago, ¿no es cierto? Si yo voy a adquirir un producto, entonces mis metas para adquirir ese celular van a ser esas. ¿Qué valores? ¿Con qué está comprometido el cliente? ¿Con qué me voy a comprometer yo? Lo quiero hacer porque estoy comprometido con mi familia, porque en realidad es el motor que me impulsa a continuar hacia adelante, ¿no es cierto? Para llevar una vida más organizada, que sea mucho más fácil, mucho más manejable, que no me pierda, que tenga agendado todo, ¿no es cierto? Y además para adentrarme en el ámbito tecnológico. Entonces, eso es mis metas y valores, lo que me impulsa a comprar un celular, ¿no es cierto? Es un ejemplo, ¿no es cierto? Ya ustedes deben llevarlo para su negocio. Y lo bueno de esto es lo siguiente. No es necesario, para este caso, para iniciar, muchas veces nos ligamos a que no necesito lanzar encuestas, necesito lanzar varios formularios para poder conocer en verdad que desea. Sí, está bien, créanme que está bien, muy, muy excelente. Pero eso nos va a tomar demasiado tiempo. Entonces nosotros ya podemos ingresar, ¿no es cierto? Ya podemos diseñar las metas y valores del cliente en base quizás a la experiencia que tenemos de nuestro negocio. Si yo ya tengo un negocio años, pues yo ya debo conocer de cierta forma a la clase de clientes que tengo, a los clientes que ahora tengo, ¿sí? Y si no, podemos suponer qué es lo que le motivó para iniciar. Ya luego con el tiempo vamos a ser mucho más cuidadosos en esto, vamos a tener una visión mucho más clara, vamos a fijarnos mucho más en los detalles y vamos a poder identificar con más claridad cuáles son las metas y los valores que le impulsaron al cliente, ¿no es cierto?, a adquirir nuestro producto o servicio. Conocer esto de las metas y valores del cliente nos va a permitir que, por ejemplo, generar un eslogan, habíamos dicho del copy, ¿no es cierto? Generar el copy, publicar, ¿no es cierto? Lo que ya sé que a él interesa, publicar en generación de contenido para llamar su atención, porque yo sé qué es lo que a mi cliente le gusta. Entonces, por ejemplo, como yo ya conozco a este cliente que quiere tecnología, puedo decir, aprende a organizar tus informes de forma efectiva en todos tus dispositivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy comprando algo de tecnología. Yo ya puedo colocar eso en mi copy, ¿no es cierto? Aprende a organizar tus informes de forma efectiva en todos tus dispositivos. Punto. Con este curso lograrás, o con este producto lograrás manejar de forma eficiente, etcétera. Y ahí el copy ya depende netamente de la creatividad, que es el otro de los factores que debemos considerar. Es parte fundamental, ¿no es cierto?, en estos tiempos, y los tiempos, mejor dicho, desde siempre, es ser creativos con las cosas. Muchas veces vemos, ¿no es cierto?, hay muchas personas se quedaron en el camino, crearon su producto, vendieron sus productos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decidieron ser creativos y con el tiempo personas tomaron sus ideas y las mejoraron. El ámbito de mejorar un producto es ser creativo, ¿no es cierto? Sí, ahora yo no puedo, por ejemplo, el micrófono. Yo compro el micrófono y voy, yo que sé, a cambiarle de color y lo vendo. Le subo el precio y quiero venderlo más caro. No, eso no es ser creativo, ¿no es cierto? Eso no es ser creativo. Pero si yo que sé, al micrófono le hago modificaciones electrónicas, mejoro la calidad de sonido, cosas por el estilo, eso es ser creativo. Sí, eso en realidad es ser creativo. Entonces, el siguiente parámetro que vamos a tomar mucho en cuenta es determinar las fuentes de información. ¿Dónde buscar, no es cierto? Encontrar y publicitar. ¿A qué me refiero con esto? Tu cliente, ¿dónde busca tu información? Tu cliente, ¿en dónde se enlaza o empieza a querer saber más de ti? Quizás muchos me digan redes sociales. Quizás asumimos eso, pero debemos empezar, yo qué sé, si nuestro cliente está viniendo a nuestra tienda, preguntémosle, ¿cómo nos conoció? ¿Cómo llegó hacia mi tienda? ¿Por qué desea adquirir mi producto? De forma amable, ¿no es cierto? Sí, pero esto nos va a permitir irnos adentrando en el porqué del cliente, en el cómo llegó a mi lugar. Y esto es muy importante porque nos va a permitir realizar esto inmediatamente, de encontrar canales de venta, ¿sí? Canales de venta donde yo empiezo a publicitar. Por ejemplo, si la persona me dijo, sabes que yo, por ejemplo, de un porcentaje, tengo 1500 personas en mi tienda que vienen a comprar productos cada semana, de las cuales 1000 personas
Al preguntarlas me dicen que me conocieron a través de Facebook, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Pues digo, de las 1500, 1000 personas me conocieron en Facebook. Entonces mi mayor herramienta va a ser Facebook, Facebook Ads. Voy a utilizar Facebook Ads para encontrar, ¿no es cierto? Para encontrarle ese público, para llegar, ¿no es cierto? A través de esta red, llegar a que se comuniquen con ellos. Ahora, por ejemplo, la persona sabe que yo me enteré de usted mediante informativos impresos. Entonces, yo que sé, si el rango mayor fue de informativos impresos, yo que sé, periódicos, revistas. Entonces yo me voy a enfocar netamente en eso, en publicar mi negocio, publicar mi razón social, mis productos en revistas, porque eso es lo que el público, el cliente se está enterando. Entonces, si se está enterando por ese ámbito, yo debo aplicarme hacia ese ámbito. El hecho de publicitar, debo considerar mucho que si yo publicito de manera correcta, voy a adquirir un gran público, una gran comunidad, una gran cadena de ventas, ¿no es cierto? Pero si lo publicito de manera errónea, en un canal que la gente no conozca, ¿no es cierto? En un canal que la gente nunca va a visitar. Por ejemplo, vendo ropa y voy y publico en una revista de vehículos. Pues es un ejemplo, ¿no es cierto? Puede que funcione en algunos casos, pero voy y publico en una revista de vehículos. Pues la gente entra a la revista de vehículos para ver exactamente eso, ¿no es cierto? Autos, cuál salió, qué autos están quedados, de qué años son, cuáles son los clásicos, etcétera, muchas cosas más que se pueden ver. Pero no se van a fijar en tu anuncio que es, yo que sé, de ropa, porque estás publicitando en un lugar donde la gente quizás no lo va a ver. Entonces hay que tener mucho en cuenta de esto, y esto nos va también a permitir llevar un gasto eficiente de nuestras empresas. Recordemos, no podemos, ¿no es cierto?, jugárnoslas con cancelar a todo aquel que viene a pedirme que publicite en sus negocios. No puedo, porque si no va ligado a mi razón social, no puedo yo gastar dinero innecesario en algo que por lo pronto no me vaya a generar. Ahora, si es por cuestiones de posicionamiento de marca, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Pero consideremos que el gasto sea eficiente, que el gasto en realidad que estoy invirtiendo pueda traer un rubro de ingreso en base al anuncio que había hecho. Entonces, ¿cómo identifico? Por ejemplo, yo quiero publicitar un artículo, yo sé que vendo calzado deportivo, ¿no es cierto? Sé que vendo calzado deportivo y quiero lanzarme, conocer los medios de información para llegar a ellos. Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, identificaría los tipos de revistas, ¿no es cierto? Los tipos de revistas donde la gente busca quizá estos zapatos deportivos. Es un ejemplo, yo que sé, Vistazo, Cosa, etcétera. Ahí es donde la gente va a buscar, y si le sale la publicidad lo va a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en libros, Cortita y al pie, Respirar fútbol, que son libros de fútbol, y si sale un anuncio obviamente de mi tipo o modelo de zapatos, obviamente la gente que va a pasar va a comprar, va a adquirir mi producto, ¿no es cierto? Sí, es más que lógico. Por ejemplo, blogs, páginas, un blog todo sobre el fútbol, actualidad, Bendito Fútbol, que son páginas dedicadas a esta razón social, que cuando yo publicite mi producto va a llamar la atención. Conferencias puedo publicitar de manera efectiva en expos que vayan relacionadas a este ámbito, en ruedas de prensa, ¿no es cierto? Puedo usar gurús o personas, influencers también, por ejemplo, Sixto Bisuete, el Team Delgado, para que use mis zapatos deportivos, ¿sí? Entonces, conocer al cliente, ojo, esto va ligado al cliente. Entonces, por ejemplo, el cliente me sabe que yo soy fanático de Ronaldo o soy fanático de Messi, entonces pues el gurú va a ser Messi y voy a darle mi par de zapatos. Obviamente estamos simplemente lanzando, ¿no es cierto?, datos, y le damos nuestro par de zapatos para que utilice. En realidad así funciona esto, ¿cierto? Entonces, conocer las fuentes de información donde mi cliente se va a identificar mi producto, donde va a poder ver, me va a permitir, ¿no es cierto?, incrementar el margen de venta que voy a tener, ¿sí?, de forma efectiva, y llevar un control eficiente. Porque si, por ejemplo, aquí en revistas yo pude poner un montón de revistas, pero quizás de todas estos canales de revistas la gente no vaya a mirar mis anuncios. ¿Qué me conviene? Enviar a estas revistas que donde sí lo van a ver, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si hay una revista donde yo sé, ¿no es cierto?, o en base a los clientes que he tenido, sé que llegaron a través de esa revista, aunque sea costosa, pero si los clientes llegan, pues yo decidiría apostar por eso, ¿cierto?
Pero, como les digo, hay que tener un control eficiente. Otros puede ser, yo que sé, redes sociales, Facebook, Google, YouTube. Les vi en el primer anuncio cuando escribí Google, pares de zapatos pares de zapatos en Quito. Inmediatamente me salió en Google, ¿cierto? Que allí hay una tienda, entonces se enteraron por ahí. Muchos canales que pueden haber, pero necesito conocer cómo se enteró de mi producto. Sí, esto permitirá segmentar detalladamente la audiencia, ya que se enfoca mucho más en el interés del nicho de mercado. Esto me va a permitir colocar de manera detallada, ¿no es cierto?, para ir estructurando las campañas que vaya a aplicar tanto en Google Ads como en Facebook Ads, ¿no es cierto? Va a radicar mucho del tipo o de fuentes de información donde va a adquirir el producto mi cliente. ¿Hecho? Entonces es muy importante identificar esto de las fuentes de información, muy necesario en realidad, porque el hecho de mandar una campaña muy bien estructurada, esto genera ventas, pero cuando es una campaña que lleve, ¿no es cierto?, un enfoque, una estrategia comercial efectiva. Siguiente situación, conocer la información demográfica. Y esto es otro de los rasgos característicos que debo saber, ¿no es cierto? No es lo mismo un cliente presencial a un cliente online. Desde ahí debemos partir, ¿no es cierto? Nunca va a ser lo mismo. En realidad es, desde la forma de comunicación es totalmente distinta. Como les comento nada más, para mí quizás es mucho más fácil comunicarme de esta forma o venderles de persona a persona, pero quizás para mí es más complicado, yo que sé, vender un producto mediante línea telefónica, llamadas telefónicas. Quizás para mí es muy complicado eso. ¿Por qué? Porque nunca un cliente es lo mismo un cliente presencial que un cliente online. Jamás va a ser lo mismo. Son dos situaciones totalmente distintas. Los rasgos característicos de estos compradores van a ser distintas. Solamente un ejemplo. Un cliente presencial va a estar donde yo tenga mi oficina, donde yo tenga, yo que sé, mis productos de forma física, ¿no es cierto? Mientras que un cliente online puede estar alrededor de todo el mundo y va a adquirir mi producto. Sí, puede estar en cualquier parte del mundo en realidad y puede adquirir mi producto, entonces sus rasgos característicos van a ser distintos. Entonces, dentro de la información demográfica, yo debo identificar lo siguiente: el rango de edad en el que están mis clientes, el género de mis clientes, la ubicación, el estatus, la edad de los hijos, la ocupación, los cargos y los ingresos. Esto es muy importante para lograr sacar nuevos productos, colocar, ¿no es cierto?, un precio que vaya acorde a la calidad de cliente que tengo. Y aparte de eso me va a permitir segmentar dentro de mis campañas de forma efectiva, ¿no es cierto?, según el rango de edad. Por ejemplo, yo quiero lanzar un producto, venta de vehículos, sí, un ejemplo nada más. Yo lanzará segmentado desde los 23 años, de 22 años hasta los 65 años o más, ¿no es cierto? Sí, enviar a publicidad que les llame la atención. Porque quizás este rango de edad es donde las personas adquieren un vehículo, ¿no es cierto? Si yo no mandara, por ejemplo, segmentada, vendo vehículos a la edad de 13 años a 16 años. Porque quizás la decisión de compra no va a estar en ellos, sino en sus padres. Entonces me conviene mucho lanzar una publicidad para sus padres. El género, solo es un ejemplo. Yo quiero vender, por ejemplo, un curso de maquillaje, ¿no es cierto? Un curso de maquillaje, un curso de belleza. Y se lanza este producto y lo segmento para hombres, ¿no es cierto? Mi segmento se ve enfocado para hombres y lo lanzo en la campaña y veo que no generó. ¿Por qué? Porque quizás el segmento más productivo para este negocio era lanzarlo hacia el campo de las mujeres, ¿no es cierto? Sí, puede darse el caso. Ojo, no estoy diciendo que podemos obviar, pero sí, generalmente el mercado puede ser mayor en estos rasgos para el público femenino. ¿Sí? La ubicación también es muy necesario, ¿sí? Donde yo vaya a lanzar el producto. Por ejemplo, si mi tienda es física, yo debo lanzar la publicación a un sector donde esté acorde a mi tienda física, ¿no es cierto? Porque quizás yo no puedo llevar mi oficina a todo lado, no puedo irme, ¿no es cierto?, a todo lado, a menos que tenga sucursales alrededor del país, ¿no es cierto? Eso sí sería útil, pero quizás es un poco más difícil. Entonces, identificar la ubicación también es muy importante. Yo quiero lanzar un producto de forma presencial, pero lo lanzo a todo el Ecuador. Pues no voy a obtener quizás un rubro alto. Voy a gastar mucho y voy a tener un margen de utilidad muy bajo, porque lo lancé a todo el Ecuador, pero mi tienda física se encuentra solamente en una provincia de esta, ¿no es cierto? Entonces es complicado enviar campañas sin conocer esto, la información demográfica. A partir de ahora, cada que entre un cliente se van a fijar mucho en la edad,
en el género de la mayoría de clientes. Si lo pueden ir anotando, ¿no es cierto? Mientras vaya entrando, que mantengan unos datos estadísticos, les va a ser muy útil. ¿Hecho? La edad, el estatus, es muy fácil identificarlo también, va acorde podemos decir, a la apariencia, es una parte psicológica que va acorde a la apariencia, según la ocupación. No queda mal, ¿no es cierto?, que para como vendedores de tu tienda entables una comunicación con ellos, en la cual puedas tú de cierta manera ser un poco más personal, puedes tener una conversación mucho más efectiva, identificar, ¿no es cierto?, quién es, de ocupación, si tiene hijos, si es familia, si es casado, si es soltero. Esto es muy importante para realizar nuestras segmentaciones efectivas en Facebook, en Google también, y en muchas otras redes que nos permiten publicitar. ¿Sí? Conocer los retos y dolores. Conocer los retos y dolores me va a permitir primero generar el llamado a la acción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ya después, si continuamos, ¿no es cierto?, en este transcurso de este curso vamos a llegar a lo que es el curso de anuncios exitosos de Facebook, ¿no es cierto?, que es una de las herramientas que estamos tomando, en este caso los emprendedores, para alcanzar el margen de ventas que requieren. Y el objetivo es generar el llamado a la acción, que la gente ya compre mi producto. Pero es un proceso, ¿no es cierto? Lleva un proceso que lo vamos a ver en la próxima clase. Llegar hasta este llamado de acción, vamos a tener un proceso el cual debemos ir alimentando de cierta manera al cliente para que él llegue al momento en el cual va a tomar la decisión, y esta decisión obviamente sea comprar o adquirir nuestro producto. ¿Hecho? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues durante todo este proceso yo debo identificar los retos y dolores que tiene el cliente, que como retos obviamente vamos a considerar qué es lo que él quiere lograr con ese producto, ¿no es cierto? Y los dolores, el por qué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me obliga o qué es lo que me siento motivado para hacerlo? ¿Qué es lo que me impulsa a adquirir un producto? Y esto lo podemos identificar, sí. Me va a permitir plantear soluciones, ¿no es cierto? Cuando yo conozca la necesidad, por ejemplo, necesito comprar víveres de forma más rápida, ¿no es cierto? Yo que sé, en un lugar que esté alejado de la ciudad. Pues si esa es la necesidad del cliente y hay varios clientes, yo creo un supermercado en ese lugar, y esto me va a permitir que plantear la solución a lo que las personas están deseando. Y el objetivo de todo negocio en realidad es esto, que tengamos la solución para que los clientes puedan venir y comprar y adquirir nuestros productos. Nos va a permitir también redactar nuestros anuncios de forma efectiva. Ya les mencionaba que este curso está enfocado para los emprendedores, también para las personas que están dedicadas al manejo de redes sociales, a las personas que se dedican a esto del marketing digital. Recordemos que la redacción de anuncios es muy importante. No solo es la calidad de imagen, sino también depende de la redacción, el copywriting del anuncio, el copy, desde hoy día le vamos a llamar. Sí, entonces, llevar un copy adecuado, esto me permite de cierta forma que atraer a mi cliente para que continúe en el proceso y llegar a la etapa donde vamos a realizar el llamado a la acción. De hecho, nos va también a permitir crear contenido, ¿no es cierto?, donde se enfoque la creatividad para diseñar una publicidad que llegue o se enfoque hacia esa persona. Por ejemplo, yo que sé, KFC lanza su ¿no es cierto?, su línea de nuevos productos, y nos envían generalmente, ¿no es cierto?, como que compra ahora y tienes un descuento, un margen de descuento. Quizás nuestro reto en ese momento es exactamente eso, encontrar un producto, ¿no es cierto?, que pueda satisfacer la necesidad que tengo, porque conocen nuestros dolores y las campañas van estructuradas a eso. Y los retos míos es poder adquirir ese producto, y empiezan a alimentarte eso, ¿no es cierto? Y mientras más creativa sea la publicidad, mientras más llame la atención, esto va a permitir que nos vayamos adentrando y vayamos acercándonos a lo que sería el llamado ya a la acción. Algo que me gusta mucho en realidad es lo que hace Coca-Cola y Pepsi. No sé si se han fijado cómo las campañas se estructuran entre Coca-Cola y Pepsi. Si ustedes pueden revisarlo entre esas campañas, se van relacionando de tal forma que se crean canales de venta, pese a que son distintos, empiezan a generar un canal de venta, una comunidad que los va siguiendo, ¿no es cierto? Y obviamente alcanzan ventas, que esa es la realidad, pero todo radica de que la publicidad sea efectiva, ¿no es cierto? Que sea creativa. Entonces, dentro de los retos y dolores vamos a considerar lo siguiente, que los retos van a ser las cuestiones internas, los dolores van a ser las cuestiones externas, ¿no es cierto? Dentro de los retos, que son cuestiones más internas del ser humano,
Puede estar, por ejemplo, yo voy a adquirir un producto y digo que mi reto es incrementar las ventas en tiempos de crisis, por eso voy a comprar un curso de marketing digital, de publicidad, de redes sociales, de una tienda virtual. Entonces mi reto es incrementar las ventas en un tiempo de crisis. No descuidar a mi familia, ese es otro de mis retos, ¿no es cierto? Que mientras yo esté trabajando, esto no me impida o no me aleje de mi familia, ¿no es cierto? Y desarrollar el lado creativo. Entonces mi reto es exactamente eso, incrementar las ventas en tiempo de crisis, no descuidar a mi familia y permitirme adquirir un producto que vaya a desarrollarme, ¿no es cierto? De manera creativa, que me permita desarrollar el lado creativo. Ya, estos van a ser mis retos como cuestiones internas. Ahora, ¿cuáles son mis dolores, no es cierto? Que son cuestiones más externas, qué es lo que está provocando en mí ese ámbito para ir a esa adquisición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está influyendo en mí? Por ejemplo, tengo miedo a perder mi negocio, ¿cierto? Tengo miedo a perder mi negocio, por eso mi reto es incrementar las ventas en tiempos de crisis. No me gusta pedir ayuda a desconocidos en realidad, ¿no es cierto? No me gusta pedir ayuda, ese quizás sea uno de mis dolores, pueden decirlo ahí, ¿no es cierto? Es un ejemplo. La tecnología genera gastos innecesarios. Quizás dentro de mi pensamiento está eso, que la tecnología genera gastos innecesarios, que el publicitar en Facebook, gastarme dinero es en vano. Pues no, si lo realizo de manera efectiva se generan ventas. Es más, ustedes quizás están aquí porque se generó, ¿no es cierto?, una campaña efectiva de Facebook, una campaña efectiva de lo que son redes, ¿no es cierto? O Google Ads, que tal vez lo vieron en YouTube este anuncio y cuando vieron que va a ser útil para sus empresas inmediatamente dieron en suscribirse, que sería el llamado a la acción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás esos son uno de mis y si yo considero que esos son uno de mis dolores, pues no hubiese alcanzado que tú estés aquí en este momento. ¿Hecho? Entonces consideremos que exactamente podemos considerar esto de los dolores no como un gasto innecesario, ¿no es cierto? No podemos decir eso. De aquí, por eso les quiero quitar eso de la mente. La tecnología nunca va a ser un gasto innecesario en realidad. Siempre debemos irnos actualizando y avanzar con la tecnología. Y por ejemplo, podemos crear un copy. Incrementa tus ventas, crea anuncios efectivos en Facebook. Haz que la tecnología y las campañas te permitan vender. Maneja el presupuesto de forma adecuada y no necesitas de experiencia. Increíble, ¿no es cierto? Ya ustedes quizás se acercaron a este video, acercaron a este curso porque miraron el copy, ¿no es cierto? Que está muy llamativo, que no es tu experiencia, que voy a vender, que voy a crear anuncios de efectivos, ¿no es cierto? Y voy a satisfacer cada uno de tus retos y dolores. Eso está dicho en el copy. Entonces, esto me permitió ¿qué? Generar una venta efectiva. Y esto es en realidad lo que queremos. Entonces, el objetivo que ustedes también vayan a enfocarse es en identificar los retos y dolores de nuestros clientes, ¿sí? Luego viene la parte importante, las objeciones y el rol de compra, ¿sí? ¿Por qué tu cliente ideal no preguntaría por tu producto o servicio? Pregúntate esto. ¿O por qué tu cliente ideal no compraría tu producto o servicio? ¿Sí? Vamos a tener estas dos cosas, ¿no es cierto? Porque para yo lograr vender, para yo lograr que mi producto salga a la luz, pueda la gente empezar a adquirir, primeramente yo debo realizarme la pregunta, ¿no es cierto? ¿Yo adquiriría mi producto? Si tengo yo que sé un producto de servicio, yo adquiriría ese servicio si fuese un cliente. Entonces yo me pongo en el plan del cliente, ¿no es cierto? Y luego una vez que ya digo, no, pues sí, es un producto bueno, es un servicio de calidad. Entonces digo, ¿qué? ¿Por qué mi cliente no preguntaría por el producto? ¿O por qué mi cliente no compraría mi producto? Me hago esas preguntas, ¿no es cierto? Y responder estas preguntas me van a permitir ya netamente procesar la venta. Porque estamos hablando que vamos a tener la capacidad de responder a una objeción de las personas. Puede haber muchas razones por las que las personas quizás te van a generar objeciones, que te van a decir, no tengo dinero, muchas cosas que te pueden aclarar en ese momento. Pero de ti depende ya darle una respuesta que vaya acorde a su objeción y que esa respuesta vaya a satisfacer, ¿no es cierto?, a su objeción o a lo que tiene creado en su mente, pero te va a permitir satisfacer ese rol. Entonces, dentro de lo que son las objeciones de compra, igual vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, objeciones. Tú deseas venderle un servicio a alguien y te dice, es que no tengo tiempo para aprender, ¿no es cierto? Te dice, no podría entender todo lo que es la tecnología, no, sabes que no estoy al día con la tecnología, yo me quedé en el año 1993 y no estoy al día con la tecnología y no creo que logre hacerlo, es otra objeción, ¿cierto? O el no tengo dinero en este momento, que es uno de los más comunes, ¿no es cierto? No tengo dinero en este momento. ¿Hecho? Y el rol de compra, que es la parte, ¿quién decide realizar la compra?
Entonces, por ejemplo, aquí dice, la esposa es quien toma la decisión final, ¿no es cierto? La esposa es la que maneja las tarjetas o las cuentas, entonces ella que va a comprar. Entonces, debemos conocer esto. Primeramente, ¿cuáles serían las objeciones, ¿no es cierto?, para que vayan a comprar y tenerlo antes de que estas sucedan? Y conocer el rol de compra. ¿Quién es el que toma la decisión final para comprar el producto? Por ejemplo, mi centro de capacitación, un centro de capacitación para adolescentes. Quizás yo puedo enviar publicidad hacia ellos, ¿no es cierto?, para que influyan en sus padres. Pero el rol de compra yo sé que van a ser exactamente las personas adultas, sus padres, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a cancelar? Sus padres. Entonces debemos considerar que las objeciones de la persona que vio el anuncio quizás diga, no, es que yo no compro cosas por el estilo, pero no, tú no lo haces, lo va a comprar tu papá, ¿cierto? Lo va a pagar tus padres. Entonces, dentro del copy, ¿no es cierto?, de la publicidad creativa que voy a realizar, voy a enfocarme en dar respuesta ya a las objeciones antes de que éstas sucedan. ¿Es posible? Sí, pero cuando yo conozca a mi cliente. Entonces, por ejemplo, si la persona me dice no tengo tiempo para aprender, yo le diría, ¿sabes qué? Tenemos un curso online que te va a permitir, va a acomodarse a tus horarios de trabajo, va a permitirte establecer, ¿no es cierto?, tu forma de vida más organizada y vas a poderlo ver desde cualquier lugar donde tú quieras que estés. Y las clases son planificadas para que sean cortas, ¿no es cierto?, no más de 5 o 8 minutos, salvo este video de esta clase que es muy importante que la estamos realizando, que sobrepase ese tiempo, pero les lanzaría así, ¿no es cierto?, el copy iría así, de esa forma, mostrando las respuestas a las objeciones que van a tener, ¿sí? Entonces, comprender el rol del cliente ideal es primordial para el éxito de tus campañas de marketing y ventas, ¿sí? Porque quizás la persona que toma la decisión, yo lance la publicación a alguien, pero él no tomó la decisión, la tome otra. Y déjenme decirles que dentro de un mercado que estuve analizando hace años que planteamos un negocio, esto fue un punto clave para lograr generar ventas. El hecho de saber quién realizaba la compra. Nosotros mucho tiempo, hace años ya lanzamos unas publicaciones hacia un segmento, ¿no es cierto?, de personas y no generaban la venta. ¿Por qué? Porque no conocíamos a nuestros clientes. Después, con el tiempo, fuimos desarrollando formas, ¿no es cierto?, encuestas, formularios, varias cosas que realizamos, la experiencia mismo, que es lo que más tienen. Y déjenme decirles lo siguiente, nadie va a poder llevar a su empresa más arriba que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a su empresa más que nadie. Créanme que no importa la cantidad de dinero que le pagues a un publicista, a una persona de marketing, ¿no es cierto? No importa eso en realidad. Porque solamente tú sabes cómo llevarle a tu empresa hacia el éxito. Ahora, si yo contrato un personal de marketing, de publicidad, yo le voy a transmitir a dónde quiero llegar, cómo lo planeo realizar, ¿no es cierto? Porque tú conoces tu negocio y esto te va a permitir llevar a tus empresas al éxito. Nadie va a conocer, y eso sí quiero dejarles muy claro, nadie va a conocer el negocio más claro que tú, ¿sí? Nadie más. Listo, entonces las objeciones y el rol de compra. Para terminar, solamente diré lo siguiente, que he considerado, ¿no es cierto?, los 3 aspectos de ejecución de ventas. Para mí esta parte fue muy importante porque mientras estaba realizando, ¿no es cierto?, el programa, y me agrada mucho las matemáticas, en realidad sí, me agrada mucho las matemáticas, había estudiado ingeniería industrial con una maestría en automatización. Entonces las matemáticas en realidad sí me apasionan, sí me gustan las matemáticas, a muchos quizás no, ¿no es cierto? Generar cálculos numéricos, entonces para mí es muy atractivo. Dentro de lo que es la ingeniería industrial, administración de la producción, administración de empresas, que también es otra de las ramas que me agrada mucho. Y me gustan, ¿por qué? Porque dentro de lo que es mi carrera, administración de empresas y de producción, va enfocado ya al ámbito de la producción y usas matemáticas. Y cuando usas matemáticas, déjeme decirle que incluso las estrategias son más efectivas. Es por eso que al tener análisis estadísticos que me permitan generar pronósticos, me van a permitir incluso ir mucho más claro, con mucho más confiabilidad dentro de mis estrategias comerciales. Entonces, mientras realizaba este análisis, hay uno que se llama teoría de conjuntos, que quizás muchos de aquí ya lo sepan, sí, estoy más seguro. Entonces yo digo lo siguiente, que para que se ejecute la venta, ¿no es cierto?, debe existir el cliente, el vendedor, ¿no es cierto?, y el negocio, o el producto. ¿Por qué? Si yo no tengo a mi cliente, si yo no tengo un vendedor, si yo no tengo un producto, pues no hay venta, así de sencillo. Donde uno de estos falle, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Si yo no tengo un cliente, ¿no es cierto? Yo puedo tener mi negocio y mi vendedor. Pero si no hay clientes, pues no hay canales de venta, no voy a venderlo. Yo puedo tener negocio y puedo tener a mi cliente, ¿no es cierto? Pero no hay un vendedor, quizás logre, ¿no es cierto?, acercarme a él por si me compra algo, pero no voy a poder tener el margen de utilidad que había planeado. Si yo tengo el cliente y tengo el vendedor, y es más que lógico, si no tengo un producto o servicio, así seas el mejor vendedor, no tienes que venderle, ¿no es cierto? No vas a poder venderle nada. Incluso, y como una anécdota, si tengo unos compañeros, alguna vez se les ocurrió salir a vender, era una práctica, nada más una experiencia social, y salían a vender porque era una práctica en la que estábamos aprendiendo a vender, y se salía a vender con ellos, y el objetivo era ese, ir a la calle, conocer gente y encontrarte con esas personas y venderle un producto que no existía, simplemente venderle un experimento social. Entonces créanme que se vendió, la gente compró el producto, ni siquiera lo había visto, ya la gente planeaba cancelar del producto, sí, sin conocerlo. A otros vendían servicio, pagar de servicio sin conocerlo, sí. Entonces, ¿puede haber un cliente y un vendedor? Sí, pero ¿qué va a pasar? Que cuando tú vendas y no le des nada, ¿cierto? Ahí es cuando vienen los problemas. Entonces vamos a trabajar, como les digo, eso fue un experimento social, no lo vamos a hacer, pero vamos a trabajar de esa manera. O sea, y algo que nos planteamos nosotros en nuestros inicios era generar eso, generar la confianza, generar ese rol más personalizado al cliente, pero generar repito, la confianza, ser más seguro, brindarles la seguridad de trabajar, de estar con nosotros. Y creo que esto es una de las partes fundamentales, ¿no es cierto?, para lograr fidelizar al cliente. Entonces, si vendemos un producto, si vendemos un servicio, hagamos que este producto o servicio sea de calidad. Que créanme que uno de los márgenes de ventas más consolidados, que mayor crecimiento hemos presenciado en nuestra corporación, es del boca a boca, de la comunicación boca a boca. Es decir, que una persona salió satisfecha y simplemente fue y le contó a otra persona, ¿no es cierto?, en la que también salió satisfecha. Entonces esto es muy importante consolidarlo, esto es muy importante, que el cliente vaya satisfecho y que lo que yo esté escribiendo en mi copy, lo que yo esté mandando en mi publicidad, porque ojo, el hecho de que conozca a mi cliente, de cierta forma podemos considerar que ya podemos manipular, ¿no es cierto?, para que ellos compren. Pero también debemos manejarnos con valores, con ética, ¿no es cierto?, para que esta herramienta muy fuerte de conocer a nuestro cliente y de cierta manera manipularle a tener el llamado en acción, sea de forma correcta, ¿no es cierto?, sea de forma correcta, que lo que yo ofrezca en el copy se cumpla, que lo que yo ofrezca en mi publicidad se cumpla. Incluso la gente va a hablar mejor y voy a tener muchos más clientes. Entonces sí les invito a considerar eso, que sin cliente, vendedor y negocio no se va a poder ejecutar una venta efectiva si quieren venderlo ya a gran escala. Si tú tienes un negocio y no tienes un vendedor, ¿cierto?, y no tienes un cliente, pues no va a haber venta. Pero si tú tienes un negocio, un vendedor y un cliente, déjenme decirles que su negocio, que su empresa va a viajar hacia el éxito. No podemos darnos más vueltas, así funciona, así es esto. Pero radica de qué, de la importancia, la dedicación que le vayamos a colocar a nuestro negocio, de cuánto deseamos invertir en nuestro negocio. Y vamos a hablar después también de cómo invertir en nuestro negocio, pero de manera efectiva, que nuestra inversión no sea un gasto a la larga, que nuestra inversión no sea algo que esté generando pérdida en nuestras empresas. Nuestra inversión tiene que ser de forma correcta, de forma efectiva, en un producto que me permita en realidad desarrollarme, en un producto que me permita crecer empresarialmente, en un producto que me permita incrementar las ventas de manera segura, incrementar las ventas y de esta forma tener un margen de utilidad que vaya acorde a lo que yo había pensado, ¿no es cierto?, a lo que yo había soñado, a lo que yo deseé cuando creé mi negocio. Y eso está bien, tener tu margen de utilidad, de ganancia, está muy bien, que por algo lo realizaste el negocio. Bueno, sin más, déjenme decirles que conocer al arquetipo de cliente es necesario, digamos lo que es obligatorio, ¿sí?, para que nos metamos en nuestra cabeza que si no conocemos a nuestro cliente no vamos a poder vender. Les invito a considerar estos aspectos. Consideremos el arquetipo de cliente, realicemos estos 5 pasos que nos van a permitir estructurar campañas efectivas. Incluso si ya con el tiempo tú deseas acceder al curso de anuncios de Facebook exitoso, ¿no es cierto?, ya estás decidido, deseas incrementar tus ventas
y tienes ya las características del cliente, ¿no es cierto? Te va a ser muy fácil segmentar, ¿no es cierto? Por tu propia cuenta, segmentar a un público que tú desees. Entonces, sin más, me despido y les espero en la próxima lección, donde estaremos hablando de cómo generar una estrategia de marketing digital básica, ¿no es cierto? Donde ya pueden empezar, ya luego lo vamos a ir implementando en base a las características y en base al experimento que ya hemos realizado en nuestras empresas y pronósticos que lo habíamos ejecutado. Me despido y nos esperamos en la próxima lección.